Quiero saludar a todos los hermanos que comparten esta reunión vía internet, con los hermanos de Capilla del Señor que estamos reunidos en su nombre y compartiendo la palabra de Dios con todos los que nos acompañan. Estamos estudiando justamente el libro de Josué y vamos a ver, si me acompañan, hoy vamos a estar viendo Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, vamos a estar viendo con la ayuda de nuestro Dios. Y yo pensaba, cuando estaba estudiando, ¿no? Digo, son poquitos versículos. ¿Qué podemos hablar acerca de qué mensaje nos puede dar Dios cuando uno se pone a estudiar a través de pocos versículos? Y realmente cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios, el Señor nos asombra y nos sorprende, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene una profundidad muy grande. Y con la ayuda de nuestro Dios vamos a estar aprendiendo de estos versículos. Capítulo 5 de Josué, versículo 13 al 15. Y vamos a comenzar con el versículo 13. Porque acá vamos a tener un encuentro magnífico. Recuerden que Josué, que es el líder del pueblo de Israel, están ya del lado de Gilgal. Ya han hecho la circuncisión los varones, ya han celebrado la Pascua, han recordado al Cordero Redentor. Pero el líder necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta noche. El encuentro de Josué, el líder, mano a mano, cara a cara con Jesucristo. ¿Qué les parece? Y vamos a ver allí cómo se va a dar este encuentro, que Josué lo necesitaba, porque antes de entrar a todo lo que iba a ser la conquista de la tierra que Dios les iba a dar, necesitaba tener una convicción y una seguridad de quién estaba con ellos, como lo hizo Jehová Dios con Moisés. ¿Se acuerdan? En el monte Horeb, que a través de esa zarza ardiendo le habló y lo llamó. Algo similar va a aparecer en la vida de Josué, que es el sucesor de Moisés. Y nos dice el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora imagínense este cuadro. Josué está solo, está cerca de Jericó, que es la primera ciudad que ellos van a tener que conquistar. Y de repente, de la nada, se encuentra con un varón masculino, que tiene una espada que está desenvainada, está lista para la conquista, está lista para la batalla. Ahora la pregunta que Josué le hace es muy interesante, porque vamos a ver la pregunta de Josué. Él le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Hasta ahora el interés de Josué es ¿de qué lado estás vos? No sabe quién es, pero lo primero que está preocupado Josué es de qué bando es. ¿Estás con nosotros o estás con los enemigos? Y esa es la primera pregunta que Josué le va a hacer a este varón que no lo conoce, que es desconocido para él. Ahora vamos a ver también, en segundo lugar, el versículo 14 nos dice la palabra, él respondió, el varón va a responder. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová
he venido ahora. Lo vuelvo a leer. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién era este varón con la espada desenvainada? Estoy usando para esta situación la versión 60, como Mariano. No, Mariano. Sí. No, Mariano. Sí, sí. Porque me gustó más para la interpretación del pasaje, ¿no? Ahora, cuando habla de que él es el príncipe, está con mayúscula. Él es el príncipe del ejército de Jehová y he venido ahora. Ahora, príncipe del ejército de Jehová. Esa palabra príncipe, en la palabra hebrea zar, que significa cabeza, el más alto en el rango, la máxima autoridad a nivel de un ejército. Él es el zar, el príncipe máximo, la autoridad máxima, pero ¿de quién? Del ejército de Jehová. Porque Dios tiene un ejército celestial. Ahora, ¿quién comanda los ejércitos celestiales? Porque los ángeles, como Dios, cumplen distintas funciones en nuestra vida, ¿no? Se presentan en nuestra vida bajo distintas circunstancias. Ahora, este varón que está parado frente a Josué, con la espada desenvainada, se presenta y dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. La cara y el asombro, me imagino yo, de Josué. Porque esto que vamos a ver acá con este varón, es lo que llamamos una cristofanía. ¿Y qué es una cristofanía? Es la aparición de la persona de Cristo en forma corporal, en este caso de un varón, de un guerrero, antes de su encarnación. Entonces, en el Antiguo Testamento Jesucristo se manifestó en algunas oportunidades y esto se llama cristofanía, una aparición de Cristo en forma corporal, en este caso de un varón guerrero con una espada desenvainada, y es Cristo manifestado en aquel varón guerrero. ¿Y cuánto necesitaba Josué para todo lo que Dios le iba a encomendar de ir a conquistar todas esas naciones, poder dominar a los cananitas, si no tenía la visión de Jesucristo como aquel príncipe guerrero máxima autoridad? Porque Él era el que iba a ir delante de su pueblo. Él era la autoridad máxima. Y me gusta lo que dice el pasaje. Dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ahora, me gusta esa expresión, he venido ahora. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo también estuvo con su pueblo, ¿no es cierto? En la liberación de Egipto, pero cuando Dios introduce a su pueblo en el desierto, ¿cómo se presentó Jesucristo en ese momento con el pueblo de Israel? ¿Qué les parece? Y si nosotros leemos un pasaje, vamos a ver que en el desierto Jesucristo se manifestó como pastor de su pueblo. Lo vuelvo a decir, Jesucristo en el desierto se manifestó a su pueblo como pastor. Ahora, ¿dónde encontramos esta expresión? Vamos a ver en el Salmo, si ustedes me acompañan en el Salmo 78. Qué hermoso, ¿no? Poder estudiar la palabra. Uno se sorprende y queda impactado, ¿no? Porque más allá de que uno la tiene que estudiar, es la palabra de Dios, poderosa, que transforma vidas. Nos dice el Salmo 78, 52, dice así: hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Dice
el varón ahora. Ahora vine como príncipe, pero hasta hace poco yo era vuestro pastor. Yo los conduje por 40 años en el desierto como pastor, les proveí, los cuidé, los guardé, le di calor, le di sombra, le di agua. También Cristo era la roca de Oreb, ¿se acuerdan? El proveedor del agua. Pero como pastor, Él fue guiando a su pueblo por 40 años. Pero ahora, ¿cómo se presenta? En otra posición y en otra función. Ahora no solo soy pastor, yo soy príncipe del ejército de Jehová. Y también en el Salmo 81, mire lo que dice. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Qué maravilla de oración, ¿no? Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, hablando de Israel, que estás entre querubines, resplandece. Y él, durante el peregrinaje en el desierto, Jesucristo estuvo con su pueblo como pastor. Pero ahora, cuando están parados frente a la tierra ya para conquistar, se manifiesta Jesucristo como príncipe del ejército de Jehová. Príncipe con mayúscula. Es el príncipe de los príncipes. Ahora imagínense la cara de Josué, ¿no? Me imagino, porque él dice, ¿este hombre quién es? ¿De dónde, de qué lado está? ¿De allá o de acá? Y después que él se presenta, miren la reacción y la respuesta de Josué. Cuando él entiende quién es ese varón, ¿cuál es su respuesta? Versículo 14. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Entonces Josué, ¿cuándo le adoró a este varón? Cuando se dio cuenta quién es. No podemos adorar a alguien que no conocemos. Y no se puede adorar a alguien que no sea Dios. Si no sería idolatría, ¿no es cierto? Ahora, es magnífico este encuentro, esta cristofanía entre Jesucristo y el líder que necesita saber primero que Dios está de su lado, pero ¿de qué manera? Él es el principal guerrero, el poderoso gigante que va a ir delante del pueblo para que ellos puedan tener victoria sobre sus enemigos. Depende de la etapa que estamos viviendo en nuestra vida, es la faceta o el aspecto de Cristo que nosotros podemos experimentar. ¿No es cierto, hermanos? Cuando uno va a fundar una iglesia, como cuando vinimos a Capilla, veníamos a conquistar, veníamos a la guerra, veníamos contra el diablo y sus huestes. Y realmente Jesucristo nos acompañó con su espada desenvainada. Y era batalla, y era lucha, y era enfrentamiento, ¿no? Y era ataque físico, ataque espiritual, las cosas que hemos vivido hasta que se establece el testimonio de la iglesia. Y esos son aspectos que nosotros también tenemos que conocer de Dios. Una vez que él se dio cuenta quién era el que estaba enfrente, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Le adoró. Me encanta esta actitud del líder Josué, humillándose delante de la presencia de Cristo y adorándole como Él es digno. Y pensaba también, no podemos adorar a alguien que no sea Dios. Fíjense lo que dice la ley. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás.
A Él solo adorarás. El único que merece adoración, como le dijo Jesucristo, ¿se acuerdan? Estando en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesucristo le dice, al Señor solamente adorarás, y a Él servirás. El único que merece adoración, postrarse delante de su rostro y caer a tierra, es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que Él le ve y que le conoce, tiene una reacción, una respuesta totalmente correcta hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es Dios. Es interesante, hermanos, porque cuando Moisés fue llamado por Dios desde la zarza, el que lo llamó fue Jehová. Jehová, podemos decir el Padre, la persona de Dios. Dios es espíritu en esencia. Pero Josué, que es el sucesor, va a tener este encuentro con el Hijo, que es Dios también. Y vamos a ver una situación completamente similar a la de Moisés. Una experiencia, un encuentro personal entre el líder y Dios, para que él pueda conocer verdaderamente quién es Jesucristo. Y vamos a ver allí en Juan capítulo 9, otro ejemplo. Me venía a la mente Juan 9 cuando Jesucristo sana a un hombre que era ciego de nacimiento. Nunca pudo ver en su vida. Jesucristo va a untar saliva, va a escupir y va a hacer barro, le va a untar los ojos y le dice, ve al estanque de Siloé y lávate allí. Cuando se lava, él ve. Pero nunca lo vio a Jesús, se fue Jesús, lo abandonó, por decir de una forma. Después va a ser interpelado por los fariseos, lo van a llamar a los padres, los vecinos van a decir, sí, este es el que parece que era ciego. Después lo van a echar los fariseos, lo van a expulsar. Y Jesucristo lo va a ir a buscar en Juan 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Ven la pregunta del Señor? Aquel que antes había sido ciego. Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Jesucristo le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Ahora, no solamente puede escuchar la voz, el ciego, porque ya la tenía registrada. Ustedes saben la capacidad que tiene auditiva un ciego, es impresionante, ¿no? Escuchaba la voz, el mismo que lo mandó a alabarse, pero ahora le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías Salvador. Ahora, cuando este ciego, que ya no lo es, se da cuenta quién está enfrente de él y ante quién está parado, dice el versículo 38, y dijo, creo Señor, y le adoró. Creo Señor, y le adoró. ¿Ven? Es similar a al encuentro de Josué con el Señor Jesucristo. Esta cristofanía, esta manifestación de Cristo en forma corporal a través de este varón guerrero, poderoso príncipe del ejército de Jehová. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta y nuestra actitud frente al conocimiento de quién es aquel? ¿Quién es Jesús? Debe ser indudablemente, hermanos, como hizo Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Tenemos que adorar solamente a Dios. Dios en tres personas. Cantamos un himno, bendita Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un triuno Dios es el Dios en el cual nosotros creemos. Y acá está la segunda persona de la Trinidad, pudiendo confirmar al líder sucesor
de Moisés. Ahora, qué bárbaro, porque en este encuentro, que primero lo que él está preocupado, este varón, porque se ve que sería un poderoso guerrero imponente con esa espada desenvainada, ¿no? Parece una película de Hollywood. Le dice, che, para vos, ¿de qué bando sos? Y le dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y ahí, cuando se manifiesta quién es, y ve que es el príncipe, y ve que es Dios, manifestado en forma de varón, guerrero, no le queda otra, por decirlo de alguna forma, que postrarse ante sus pies. Y eso es algo que solamente Dios es digno de ser adorado. Ni los santos, ni los hombres, ni los siervos, ni ninguna cosa creada es digna de adoración, solamente Dios. Y por eso podemos afirmar que Dios está allí en forma de varón. ¿Por qué? Porque Josué lo adoró. Postrándose, lo adoró Josué. ¿Y estamos nosotros adorando al Señor? ¿Estamos adorando a Cristo? ¿Estamos postrándonos delante de Él? ¿Estamos reconociendo quién es realmente Dios? Una de las cosas que me alarma en general de la iglesia, de las iglesias, es la gran ignorancia que hay acerca de la palabra y de la persona de Dios. ¿Cuánta teología hay? Poca. Mucha cosa superficial, mucho devocional. ¿No es cierto? Mucha palabra de aliento y de ánimo. Pero necesitamos conocer al Dios de la palabra. Conociendo la palabra, conocemos al Dios de la palabra. Y la única forma es estudiándola, meditando en ella, aprendiendo. Y eso es algo magnífico, porque primero Josué se encuentra frente a un desconocido. Y ahora está frente a Dios, a su Dios, y se postra. Pero no solamente se postra, y esto me encanta, porque en el mismo pasaje, el versículo 14, después de postrarse, que ya dice, bueno, yo sé que tú eres Dios, me postro delante de ti. Mire lo que dice. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Ahora que yo sé quién eres, la pregunta es, ¿qué quieres, Señor? No solamente estoy dispuesto a adorarte, no solamente estoy dispuesto a postrarme, estoy dispuesto a someterme completamente, porque él usa la palabra mi Señor, que es la palabra Adonai. Esa palabra significa gobernador soberano, dueño de todo, Señor poderoso. Qué bárbaro, porque Josué le dice, ahora que sé que tú eres mi Dios, también quiero que seas mi Señor. Mi Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Estoy dispuesto a hacer lo que me pidas. Y esa es la verdadera adoración. No es una actividad la adoración. Vamos a la cena, vamos a la alabanza. La adoración no es una actividad, es una actitud de corazón, de entrega, de sometimiento total y absoluto a la persona de Cristo. ¿Cómo cambió, no?, la visión de Josué? Y cómo Josué ahora dice, mi Señor, ahora que sabe quién es, dice ¿qué dice mi Señor a su siervo? Él está dispuesto a escuchar lo que Él mande. Por eso usa la palabra Adonai. Ahora que reconozco que tú eres Dios, no solamente eres Dios, eres Señor de señores, eres Adonai, eres gobernador, eres soberano, eres dueño de todo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me postro, me humillo, me someto en completamente mi ser a lo que tú me indiques ahora, Señor. ¿Se dan cuenta de la intensidad de lo que es el pasaje?
Adonai, ¿qué hace ahora? ¿Qué hago, Adonai, ahora? ¿Qué hago, mi Señor? Habla lo que quieras a tu siervo y yo lo haré. Y eso me encanta, me toca el corazón pensando para eso es el conocimiento, para reconocerle a Él. Y estaba pensando en alguien que también, como a veces nosotros luchamos contra Dios, ¿no? Vamos a ver en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Había un joven llamado Saulo, que era fariseo, que había sido el principal enemigo de la iglesia y de Jesucristo, porque aquel que ataca a su iglesia ataca a Cristo, que es el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia, ¿no? Así que cuando te metes con la iglesia, te metes con Cristo. Él no sabía, porque en su ignorancia, en su ceguera, él quería perseguir y exterminar a la iglesia en el primer siglo. Y nos dice Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora él va a trascender las fronteras de Israel, va a ir a Damasco, en su locura, en su celo satánico, para perseguir la iglesia de Cristo. Es un enemigo de Dios, es un perseguidor de los cristianos, es un torturador. Ahora, ¿cómo una persona puede ser transformada? Fíjense, de ese perverso ser, lo que dice el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Una gloria lo rodeó a Saulo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense el gran Saulo, tirado en el piso, y después sabemos que quedó ciego, humillado, y escucha esa voz en hebreo que le habla al corazón, y le dice: ¿por qué me persigues? Claro, no entendía nada Saulo, ¿no? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Es Adonai. Él reconoce que esa voz que viene de esa luz es Dios. ¿Quién eres, Señor? No te conozco. Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero, ¿quién eres, Señor? Yo soy Curios. Y ahora, después de conocerle, él dice: ¿qué quieres que yo haga? Eso implica conocimiento de Dios, sumisión completa a la voluntad de Dios, que ejerza el señorío Cristo sobre nuestras vidas. Para eso nos sirve el conocimiento, no para acumular información, sino para generar una actitud de corazón, una entrega a nuestro Dios. Y muchas veces Dios no significa lo más importante para nosotros, no es Él el Señor. Y como Josué, después de conocerle y postrándose, porque sabe que es Dios, ahora le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Ahora está completamente sometido a su señorío, lo reconoce en su vida, y la mejor forma de reconocer el señorío de Cristo es preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? Me someto a tu voluntad, hago tu plan, Señor. Para eso uso la palabra Señor, porque Jesucristo, ¿se acuerdan? Le dijo a los discípulos, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Es una contradicción lo que ustedes están haciendo. Me llaman por un nombre que no practican y viven en su vida. Y la pregunta que yo me hacía, mis hermanos: ¿quién es mi Señor en mi vida? Y la respuesta es así. Fíjense, mi Señor es aquel o aquella cosa a quien yo me someto.
¿Quién es mi Señor? Es aquel o aquella cosa a la cual yo me someto. ¿Se dan cuenta? Eso es mi Señor. ¿Cristo es mi Señor? Cuando Cristo es mi Señor, hay una sumisión total a su voluntad y hay una obediencia. Estamos pidiendo que Él nos guíe a hacer lo que Él quiere. Ya no quiero vivir yo, como dice Pablo, ya no vivo yo. El yo murió, fue crucificado, ahora Cristo vive en mí. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros. Primero que le podamos conocer, que nos podamos postrar, que le podamos adorar porque Él es digno. Pero lo que más quiere Dios es nuestro corazón, es nuestra obediencia, es nuestra entrega, es nuestra sumisión. Podríamos decir que este encuentro de Jesucristo con Josué es como un acto de entrega total y consagración antes de la gran misión. ¿Se dan cuenta? Y Josué necesita este encuentro con Jesucristo. Y yo me acuerdo que antes de venir para Capilla, Dios fue trabajando en mi corazón, en el mío y en el de mi esposa, y dejamos muchas cosas de lado. Me acuerdo que hasta el televisor vendimos, para no estar pensando en otra cosa, distrayéndonos de poder escuchar y oír claramente la voz de Dios y su plan y su propósito, porque nos estábamos por ir a Chile y no queríamos equivocarnos en la decisión que debíamos tomar. Teníamos la total disposición, pero necesitábamos la claridad en la dirección. Porque uno por ahí puede tener la disposición, pero si no está clara la dirección, podemos equivocarnos en la decisión. Y por eso es importante tener ese encuentro con Cristo, tener ese cara a cara con Él. Y estaba pensando también, mis amados hermanos, en Isaías. Vamos a ver también allí. Muchas personas le gustaría o dicen, ¿cómo me gustaría conocer claramente Isaías capítulo 6? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿No? Parece que la voluntad de Dios es solamente para algunos iluminados, privilegiados. Pero la verdad, hermanos, que la voluntad de Dios, que ese plan que Dios preparó y trazó desde la eternidad para cada uno de nosotros, Dios quiere que nosotros lo podamos conocer y responder a ese plan. Pero a veces nuestra visión está en otras cosas. Nuestro corazón está lleno de preocupación, de materialismo, de carnalidad, etc. Y por eso, ante tantas voces que vienen a nuestra conciencia, a nuestra mente, no es clara la voluntad y la voz de Dios. No es claramente audible, porque uno tiene que tener una separación, tiene que tener un acto de dejar muchas cosas, renunciar a muchas cosas, para poder enfocarnos en el reino de Dios. No se pueden hacer las dos cosas. O estás de un lado o estás del otro. Como le dijo Josué, ¿de qué lado estás? ¿De los nuestros o de los enemigos? Y a veces nuestro propio corazón perverso es nuestro peor enemigo. Y ahí tenemos en Isaías 6, dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Fíjense la visión que tiene Isaías de Jesús, del Señor. Después que murió el rey físico, pudo ver al rey de gloria, porque era muy amigo de Usías. Eran, ¿no?, compañeros, había un gran cariño, pero a veces el hecho de personas nos pueden quitar la visión clara de el Dios que tenemos. Cuando murió el rey, pudo ver al Rey de Reyes y Señor de Señores.
y contempló su gloria y su majestad. Dice el versículo 6, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando él ve semejante gloria y majestad y santidad, cuando contempla quién es verdaderamente el Señor, es donde nosotros podemos ver nuestro pecado y nuestra inmundicia. Fíjense el versículo 6. Entonces dije, después de contemplarle a Dios y su santidad, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, he visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hasta que no veo su santidad en plenitud, no puedo ver mi sucio pecado. Cuando yo contemplo la majestad, la santidad y la gloria de Dios, puedo sentirme sucio ante su santidad. Puedo reconocer mi bajeza y mi pecado. Él dijo, ay de mí, ay es juicio. Dios santo, hace algo con mi pecado, dice Isaías. Dice el versículo, ahora es lindo porque no solamente Dios te muestra tu pecado, sino que te quiere limpiar de ese pecado, no dejarte postrado y condenado. Versículo 6, y voló hacia mí otro de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Oh, qué glorioso, ¿eh? Hubo una limpieza, hubo una purificación. Especialmente Isaías se sentía dominado por el pecado de la boca, ¿no? Podríamos decir, cada uno tenemos una inclinación en la carne a algún tipo de pecado. Alguno diría, toca mi mente, Dios, toca mis ojos. Isaías dice, esta boca sucia que tengo, habitando con un pueblo sucio, ¿cómo yo puedo, siendo un profeta, servir a Dios? Y eso tenemos que sentirlo, hermano. Pero ¿cómo lo vamos a sentir? ¿Está bien, está verdad? Fíjate. ¿Cómo lo vamos a sentir? Cuando podemos contemplar la santidad de Dios. Cuando podemos contemplar al Dios y su gloria y su majestad. Ahora me encanta porque después que fue limpiado y quitado con ese carbón sus labios y su culpa y limpio su pecado, después de ese proceso de santificación y limpieza, miren cuál fue el resultado, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Después que le contempló, después que miró su miseria, después de que fue limpio, ahora él puede escuchar, no solamente ver a Dios, puede escuchar claramente su voz. Y su llamado es claramente patente en su vida. Y le dice el Señor, ¿qué dice el Señor? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién va a responder? ¿Quién me va a servir? ¿Quién va a poner la mano en el arado? Y Isaías no tiene otra opción y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Ven? Es un proceso de pasos que vamos dando, de cosas que tenemos que ir dejando, porque si no, siempre la voluntad de Dios va a ser una nebulosa, un misterio, pero no quiere Dios que sea así en nuestra vida. Y volviendo, vamos a volver a Josué, capítulo 5. Después de que él queda postrado, después de que él queda sometido al Señor y dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo cambió, no? En este diálogo cortito, en esta cristofanía, en esta manifestación de Cristo antes de su encarnación, teniendo
un encuentro como lo tuvo Moisés con Dios, Josué lo va a tener con Cristo. Porque miren lo que dice una vez que le pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Le va a dar una orden, le va a pedir algo, fíjense. Quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies. La razón, ¿por qué? Porque el lugar donde estás es santo. Porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Se dan cuenta del proceso? Conozco su persona. Me postro y le adoro. Reconozco su señorío y me someto y le pregunto, ¿qué hago, Señor? ¿Qué quieres que haga? Soy tu hijo, soy tu hija. Quiero hacer algo para ti, por todo lo que tú has hecho por mí. Es la gratitud que debe brotar de nuestro corazón. Y lo que pide el príncipe del ejército de Jehová es lo mismo que le dijo, ¿se acuerdan? Dios a Moisés. Quita el calzado de tus pies. Ahora, ¿por qué quitar el calzado? Porque en ese calzado que Josué traía, esas sandalias, es una actitud del oriente que uno, cuando va a entrar a un hogar, se quita el calzado por respeto. Es también reconocer la soberanía de Dios que está frente a él. Y también nos habla de la limpieza y la pureza y la santidad que debo tener ante su autoridad. Quita tu pecado, quita tu pasado, quita tu inmundicia. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el lugar donde estás parado, Josué, porque yo estoy aquí, es santo. Santo es todo lo que Dios toca y todo lo que Dios pisa. Y si el lugar es santo y tus pies están sucios y tus sandalias tienen que ver con tu pecado y tu pasado, tienes que quitártelas. Quítalas, sácalas, échalas delante de ti. Y a veces uno no puede servir, no puede comprometerse o no quiere, porque no quiere dejar cosas, no quiere sacarse las sandalias que representan esa esclavitud, ese pecado, ese pasado que debe quedar atrás. Es prácticamente, literalmente lo que le dijo Dios a Moisés. Quita tu calzado, porque el lugar donde estás parado es un lugar santo. Y ahí es ese encuentro, ahí es esa renovación con Dios, es esa limpieza y purificación de su corazón que necesita Josué antes de encarar todo lo que va a ser la batalla de la conquista. No podemos servir a Cristo con las sandalias sucias, tenemos que quitarlas. No podemos avanzar y vencer al enemigo cuando el enemigo nos puede acusar de nuestros pecados. Como lo hizo con Moisés, Dios, Jehová, Jesucristo, lo hizo con Josué. Quita tu calzado. Ahora me encanta, ¿no? Porque ¿qué dice al final? Y Josué así lo hizo. Cuando Dios te habla, cuando Dios te pide algo, muchas veces uno no quiere obedecerle, no quiere someterse, no quiere entregar su vida. Pero así va pasando el tiempo, los años y la vida. Y cuando llegues al final, como dice Eclesiastés 12, no tendrás contentamiento. Porque tu vida no ha sido trascendente. Porque no has hecho nada para la eternidad. Porque has vivido para ti mismo, no para aquel que es Dios, merece ser adorado. Señor, merece ser sometida
mi vida a Él y estar dispuesto a hacer su santa y divina voluntad. Por eso, mis amados hermanos, me encantó esta porción porque nos revela ese magnífico encuentro entre Josué y Jesús en esa cristofanía. Él necesitaba ese encuentro, necesitaba esa decisión, necesitaba esa limpieza. Ahora estaba listo, ahora estaba preparado para la conquista, sabiendo que no está solo, que el príncipe del ejército de Jehová pelea con ellos, por ellos, y Él les va a dar la victoria. Pero tenemos que aceptar las condiciones de Dios. Quita el calzado de tus pies. Es el desafío para ti, hermano, y es el desafío en esta noche para mí. Que Dios les bendiga y nos volveremos a encontrar en el próximo culto el domingo próximo.